que cuando te vienen cosas a la cabeza, anteriormente cuando nos indagaba, pues te comías la cabeza y en el exterior todo funcionaba conforme a eso, conforme a esa confusión. Pero cuando tú ahora indagas y dices quién es ese yo, vas a un silencio. Entonces no ocurren las mismas cosas fuera. Entonces por eso yo me confundo, digo, Ujú. el ser real es ese silencio. Entonces no podemos decir que cuando no se indaga es la manifestación de ese ser. No sé si me entiendes. La última parte No del me mensaje. sé explicar. Entonces no podemos decir que cuando no se indaga, Es la exacto. manifestación del ser. El ser es lo sublime. Entonces, cuando estamos confundidos, no podemos decir que es la manifestación del ser esa confusión. O sí, Ya, ya. es que yo noto una diferencia. Mi vida sin indagar y mi vida indagando. La Claro, Pero manifestación es diferente. la yo manifestación, creo, pero yo creo que sé lo que quiere decir ella. Yo creo que lo que tú quieres decir es que en la medida en la que la indagación forma parte de tu experiencia 24/7 y cada mejora. vez eres más consciente, tu vida obviamente cambia porque no necesitas que la pata del pulpo te pegue muchas veces en la cabeza, porque es que ya te estás dando cuenta. Pero no podemos decir que esa pata del pulpo sea la manifestación del ser, entonces es un ser confundido, porque es que está identificado No, con todos los objetos y te pero lleva a tener experiencias de sufrimiento. Por eso es lo que tengo un choque yo ahí. claro, ¿Cómo que pero, manifestación del ser? El ser es más, es puro, es luz, es pero es verdad. que, Paqui, en mi experiencia, ese sufrimiento que ha sucedido me ha invitado a verme a mí. El Vamos, Ya, claro, sufrimiento sí, claro, claro, a- claro. me ha invitado a autoindagar. Hay una bendición disfrazada en el sufrimiento, porque Sí, te bueno, ahí tienes invita a razón. autoindagar, claro. Ahí tienes Entonces, razón. Si yo lo que vamos quería, a dar el planteamiento desde el comienzo, ¿sí? A ver cómo se puede investigar. Bueno, el ser es uno, no hay dos sí. seres. Tampoco hay un ser que se alejó del ser, ¿sí? El ser se manifiesta, la manifestación es el sueño y en el sueño la manifestación misma es el cambio en el espacio-tiempo, porque no puede cambiar algo si no es espacio-temporal, pero el ser no es espacio-temporal. El ser, lo no manifestado, también podemos llamarlo, o lo absoluto, no es espacio-temporal, ¿sí? En la manifestación todo es cambio, todo es variación, todo es infinito. ¿Infinito por qué? Porque hay formas humanas, hay formas vegetales, hay formas animales. Dentro de las formas humanas hay quienes golpean a unos y otros que golpean a otros y otros que se dejan golpear, otros que no se dejan golpear. Hay bien y mal, ¿sí? Todo eso es manifestación del ser, pero no es real. Sin embargo, sigue siendo parte de lo absoluto como manifestación o parte del ser Me como cuesta, acción. me Entonces, cuesta hay pensar, alguien inconsciente, en estado inconsciente, partamos del comienzo. Cuando hay alguien consciente, despierto, el ser se reconoce a sí mismo como conciencia a través de esa forma cuerpo. Cuando hay alguien que no está despierto o consciente, el ser no se reconoce a sí mismo como conciencia, sino que está en estado de inconsciencia. ¿Sí? El ser está en estado de inconsciencia. Y eso tiene, claro, como Paqui decía, en lo que manifiesta también en su aparente vida. claro, ¿Sí? Cuando está despierto,
solo está dispuesto. Entonces, al no haber un motivo egocéntrico, refleja o transparenta el ser, ¿sí? De manera Eso es. clara y de manera eh, Natural. natural, espontánea, y además eso tiene, como decías, efectos aparentes en el sueño, que es Mm, obviamente más fluido, más pleno, ¿sí? Como lo anotabas, ¿sí? Pero es la manifestación del ser a través de una forma cuerpo. Pero está dormido, En el caso porque si de... estuviera despierto nos Sí, manifestaría lo mismo. sí, claro, correcto, Claro, ya está. Ya está mi duda resuelta. sí, correcto. En ambos casos, el ser es uno. Ya, Vamos ya, ya, a ya, poner ya. que en el caso del dormido, en la no dualidad, es parte del ser, ¿sí? Lo que pasa es que no puede reconocerlo. En eso consiste su sueño. Y, Vale, y, vale. y en eso también consiste que su vida, su aparente vida, obviamente no manifieste la plenitud, Vale, como la perfecto. manifiesta la conciencia despierta, ¿sí? Ujú. Por eso esto es muy inquietante frente a, frente a algunas creencias o frente a algunas interpretaciones, porque en lo relativo, y siguiendo el planteamiento de Paqui, en lo relativo sí parece que este dormido, entre comillas, se alejó de casa, se alejó del ser, se olvidó de Mm. Dios. En lo relativo es correcto, pero en lo absoluto no. ¿Sí? Por eso en ciertas religiones es muy frecuente encontrar esto, que el hijo pródigo se aleja de casa. ¿Sí? Es correcto en lo relativo, en lo absoluto no, porque no hay dos seres. Para alejarme de casa tendría que ser otro ser que se aleja de alguien o de algo, que es otro ser. Entonces, ahí hay dualidad. Eso significa que quien se alejó se puede oponer a la voluntad de de ese ser. Entonces hay multitud. Aquí lo que sucede es que el ser uno, el ser uno, se recuerda a sí mismo en el despertar de la mente-cuerpo. Mm. Y por supuesto se olvida a sí mismo en el En sueño. el sueño, en el Sí. sueño. Ujú. Ok, Y como decías, eso tiene consecuencias en cómo manifiesta. ¿Sí? claro. Eso es indudable, es indudable. Por lo menos eso es lo que yo he podido investigar en mi experiencia. ¿Sí? Cuando estoy identificado, la manera de actuar de esta mente-cuerpo no es clara, no es clara. Ujú. ¿Sí? Cuando no hay identificación, no sé de qué manera todo como que va en su sentido, en su ritmo, incluso las dificultades que puedan aparentemente surgir en lo relativo. ¿Sí? Es lo que mencionabas. Ok, Gracias. es para aquí. Rafael, Gracias a ti. por favor, ¿puedes volver a repetir en donde dices de que el ser como que se divide, se bifurca, algo así dijiste?
quiere decir así como cuando hay dualidad, cuando está el personaje, el yo, Cuando utilicé la a palabra disociar, sí, creo ya, sí. que sí, sí. Realmente estaba hablando desde la mente confusa. La mente confusa tiene que disociar la confusión. Disociar es separar lo que es falso de lo verdadero. Darse cuenta de que lo falso es falso y separarlo. Porque la confusión consiste en que todo está revuelto, desordenado. La confusión consiste en que para esta mente cuerpo es real la evidencia de los sentidos de un mundo allá afuera y yo separado. Eso es lo que para una mente confusa es real. ¿Sí? Y esto es muy interesante, tú puedes observar casi todos los caminos espirituales comienzan por poner en duda la evidencia de los sentidos y empiezan a disociar qué es real y qué no es real. La evidencia de los sentidos que me muestra un mundo que cambia y el cambio no va para ningún lado. No se sabe qué va a pasar. También me muestra la evidencia de la muerte. ¿Sí? Entonces, para una mente a la cual todo lo único real es la evidencia de los sentidos, es necesario que empiece en un proceso a veces lento, a veces súbito, a disociar, a poner en duda, ¿sí? Toda esa evidencia de su aparente experiencia, porque la experiencia que está teniendo es la experiencia que se tiene guiado por una cantidad de creencias falsas o condicionamientos, ¿sí? Esa disociación que puede suceder en esa mente confusa puede llevarla espontáneamente, naturalmente, a un momento en el cual se dé cuenta de que esta realidad es virtual, es una manifestación, es como un sueño, y que la realidad con mayúscula no es perceptual en el mismo sentido, porque un niño sí la percibe, un bebé sí la percibe. Está más allá de la palabra, de lo que se puede nombrar, pero es lo que eres y no cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que antiguamente se percibía como real pasa a ser un sueño y lo que no se ve con los ojos se puede intuir, se puede evidenciar, se puede mostrar en la medida en que no estoy seducido lo percibido, por lo percibido por la mente y por los sentidos, porque lo percibido siempre abarca, casi siempre abarca ambos componentes, la mente y los sentidos, ¿sí? Ahora bien, cuando se disocia la confusión, se deshace la confusión, quizás es más pertinente decir se deshace la confusión, sigo percibiendo con los sentidos, pero no tiene tanta realidad sobre la mente-cuerpo. No tiene tanto sentido de que eso es real, ¿sí? Es real como es real en un sueño, que se sabe que es un sueño o que se sabe que es como un sueño. Voy a dar un ejemplo muy simple. Una cosa es estar en medio del trancón de una ciudad ruidosa
sin poder arrancar hacia adelante, hacia atrás, ni al lado, ni al otro lado. Ahí parece que lo único real es lo que captan los sentidos. ¿Sí? Estoy atrapado y no propiamente en el trancón, sino en mi sentido de realidad. En el sentido de realidad de que creo que eso es lo real. Por supuesto, es lo que está sucediendo. Pero eso no es lo que me causa mi perturbación o estrés. Lo que causa perturbación y estrés no es lo que sucede. Es que yo le he dado a eso una realidad enorme. A todo lo percibido le he dado una realidad enorme. Por eso me perturba. Inevitablemente me va a perturbar. Para mí eso es la realidad y debe ser de otra manera. Y tiene que ser ya. Sí. Vamos a suponer que estoy conduciendo, pero estoy despierto. No le doy realidad a lo que sucede. Por supuesto, no es lo deseable, pero lo deseable no tiene que ver con esta mente-cuerpo. Si se puede hacer algo para mejorar la situación, se hace. Si no, no se hace. Es una actividad completamente funcional que no me toca, no me afecta. No quiere decir que me cruce de brazos. Quizás incluso debo orillarme porque hay una ambulancia que necesita pasar. Se hace, pero no afecta porque no hay alguien a quien afectar. No hay alguien que le dé sentido de realidad a lo sensible, a lo percibido por la mente y los sentidos. Como no hay nadie, se actúa desde la conciencia, guiado por el ser y la conciencia. Entonces todo se ve de una manera más, se ve exactamente lo mismo. Veo los carros, se ve exactamente lo mismo, pero la experiencia es totalmente diferente. ¿Sí? Es mucho más plena. Indudablemente es mucho más plena. Tú eres una luz en el mundo. Sabes qué hacer en ese momento y lo haces, pero no hay una identidad que sepa qué hacer, sino que sigues espontáneamente la indicación de la conciencia. ¿Sí? Del ser mismo que eres, que tú eres. ¿Sí? Tu mente es clara, ahí no hay confusión. ¿Sí? La mente entonces se vuelve meramente funcional, se actúa. Quizás lo más correcto sea no hacer nada y esperar. Poner un audio de Edgar Tolle, lo que sea. Sí. Hay Ese tantas es el cosas que se... camino para cuando, ¿Ah? cuando hay algún obstáculo, cuando hay un problema que es latente y no puedes dejar de pensar en lo mismo, una No, circunstancia sí, así, cualquiera que sea. Entonces es como indagar para poder no llegar a eso. tan iluminados esté, siempre hablan obstáculos, porque la vida está viva, es movimiento, es dinámica, se está moviendo. No importa, sí, la vida despierto tiende a ser más plena, más fluida. Aún así, no importa qué tan iluminado estés, de repente llega el COVID, pero aún en esa situación sabes qué hacer, porque no eres tú individuo separado, sino tú la conciencia del ser, la que actúa. ¿Sí? Y en ese sentido eres una luz. Incluso sin palabras. No se necesita salir y tocar puertas. Es lo que
es el hecho de que aquí no hay un individuo separado, lo que posibilita esa acción espontánea. ¿Sí? Ya. Entonces sí, sí van a haber obstáculos, inconvenientes. Se vuelven una bendición, es increíble. Se vuelven un aprendizaje sorprendente, inesperado, parte de la aventura maravillosa. Aunque estés súper iluminado o iluminada, no importa. ¿Sí?